Y si el tiempo que estás viviendo en esta fase no es pérdida, sino purificación, y si lo que hoy te pesa, te incomoda y te cansa por dentro, no es señal de abandono, sino de transformación. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces sentiste que tu vida quedó en pausa, que tus oraciones tardan, que tus esfuerzos no muestran resultado? Y aún así, algo dentro de ti dice que este proceso tiene un propósito. ¿Te ha pasado eso? Hoy vamos a entrar en un tema profundo y poco comprendido, el llamado reloj del purgatorio, una imagen espiritual asociada a las revelaciones y enseñanzas de Padre Pío sobre el verdadero paso del tiempo en el proceso de purificación del alma. No estamos hablando solo del más allá, sino también del ahora, del tiempo interior, del tiempo de tratamiento, del tiempo en el que Dios trabaja donde nadie ve. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque cambia completamente la forma de interpretar tus luchas actuales. Muchos creen que el tiempo espiritual funciona igual que el reloj de la pared, minutos, días, meses, años. Pero en la dimensión del alma, el tiempo no se mide igual. Hay procesos que parecen largos, pero son exactos. Hay silencios que parecen demora, pero son cirugía. Y hay etapas que parecen castigo, pero en realidad son limpieza profunda. Padre Quío hablaba de la purificación como una realidad seria, precisa, transformadora, no como rechazo, sino como preparación. Y cuando entendemos eso, dejamos de ver la fase difícil como derrota y empezamos a verla como taller. Tal vez tú estás viviendo exactamente eso ahora, una fase extraña, relaciones cambiando, puertas cerradas, inquietud interna, una sensación de que algo está siendo removido por dentro, como si Dios estuviera reorganizando tu interior sin pedir permiso a tu comodidad. Y eso duele, confunde, cansa, pero también transforma. Fique conmigo hasta el final porque esta perspectiva puede cambiar la forma en que miras tu propio proceso. El reloj del purgatorio, entendido como metáfora espiritual, nos muestra que el tiempo de purificación no es desperdicio, es inversión. No es atraso, es ajuste. No es abandono, es tratamiento. Cuando un alma pasa por purificación, cada segundo tiene peso, tiene intención, tiene dirección. Nada es aleatorio, nada es inútil. Y si aplicamos este principio a la vida presente, empezamos a entender que tu fase no es un paréntesis vacío, es una sala de transformación. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Y si no estás estancado, sino siendo trabajado? ¿Y si no estás perdiendo tiempo, sino siendo limpiado de cosas que no podrían entrar en la próxima etapa contigo? Porque hay niveles de propósito que no combinan con viejas cargas. Hay destinos que no aceptan ciertas versiones antiguas de nosotros, y el proceso, aunque incómodo, es el puente. Padre Pío insistía en algo muy claro. La purificación no es señal de rechazo divino, sino de cercanía. Cuanto más profundo el llamado, más serio el tratamiento. Eso rompe muchas ideas superficiales sobre sufrimiento y fe. No toda lucha es ataque, no toda demora es castigo. Algunas son calibración, ajuste fino, preparación silenciosa. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Sientes que algo en tu interior está cambiando, pero aún no puedes explicar qué? ¿Como si se estuviera produciendo una limpieza invisible? Presta atención, porque a partir de ahora te revelaremos paso a paso cómo funciona este reloj espiritual y cómo puedes estar marcando exactamente la etapa que estás viviendo ahora. Y cuando entendemos esto, algo cambia por dentro. Dejamos de luchar contra el proceso y empezamos a escucharlo. Porque si el tiempo de purificación tiene propósito, entonces tu etapa actual no es un error de ruta, es parte del diseño. Tal vez no es cómodo, pero es exacto. No es ligero, pero es necesario. Y mientras hablo de esto, muchos que están viendo sienten esa confirmación silenciosa en el corazón. Es exactamente lo que estoy viviendo ahora. ¿Te pasa eso también? Hay personas que entraron en esta fase quebradas, confundidas, cargando culpas, miedos y heridas antiguas y no van a salir igual. Van a salir más fuertes, más limpios, más conscientes, más alineados. Ese es el verdadero sentido del reloj espiritual. No marcar cuánto sufres, sino cuánto estás siendo transformado.
El proceso no mide tu dolor, mide tu cambio. Y aunque nadie más vea lo que está pasando dentro de ti, el cielo ve cada ajuste, cada decisión silenciosa, cada resistencia que venciste sin aplausos. Y déjame decirte algo con cercanía real. Si este tema está tocando algo personal en ti, escribe en los comentarios lo que más resonó hasta ahora. Puede ser una frase, una sensación, una parte de tu propia historia. Cuando compartes, no solo liberas lo que llevas dentro, sino también ayudas a que otras personas se reconozcan y no se sientan solas en su proceso. Muchas veces alguien lee un comentario y entiende, no soy el único pasando por esto. Esa conexión es más poderosa de lo que parece. Si sientes que este mensaje merece llegar a más gente que está atravesando su propio tiempo de purificación, deja tu like en el video. Parece un gesto pequeño, pero es lo que le dice a la plataforma que este contenido debe ser mostrado a más personas que necesitan oír esta palabra hoy. Tu participación aquí es lo que sostiene la continuidad de este tipo de mensajes, mensajes que edifican, despiertan y fortalecen. Y si percibes que este es el tipo de contenido que alimenta tu fe, tu reflexión y tu crecimiento interior, suscríbete al canal, no como un clic automático, sino como una decisión consciente de seguir caminando en esta línea de profundidad espiritual y devocional. Cada nuevo video es preparado pensando exactamente en personas que están en proceso, personas que no quieren solo información, sino transformación. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que esta voz alcance a más corazones en momentos críticos. Somos una comunidad en camino, no un público pasivo. Y lo que viene ahora va a profundizar todavía más en cómo este reloj actúa en la vida real, porque hay señales claras de que el proceso ya está en marcha y casi nadie las reconoce cuando aparecen. Lo que casi nadie te explica es que el tiempo espiritual no corre en línea recta como el reloj de la pared, no avanza segundo por segundo de forma fría y mecánica. El tiempo del alma se mueve por propósito, por decisiones internas, por revelaciones, por rendición. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo número de días y salir completamente diferentes del proceso. Una sale más dura, más cerrada, más desconfiada. La otra sale más consciente, más limpia, más fuerte por dentro. No fue el calendario lo que hizo la diferencia, fue la forma en que cada uno atravesó la jornada. Desde fuera, muchas etapas parecen atraso, proyectos que no avanzan, planes que no encajan, respuestas que no llegan. La mente humana interpreta eso como pérdida, como fallo, como puerta cerrada definitiva. Pero en la dimensión espiritual, muchas veces lo que parece demora es tratamiento preciso, ajuste de mentalidad, reordenamiento interior. Hay decisiones invisibles que se están formando dentro de ti antes de que aparezcan decisiones visibles fuera de ti, y sin ese ajuste interno, cualquier avance exterior sería frágil. Piensa en esto con calma. Si recibieras hoy todo lo que pediste hace un año, ¿estarías listo para sostenerlo? ¿Tendrías la estructura emocional correcta, la claridad, la disciplina, la verdad interior necesaria? Mucha gente pide cambio de escenario sin aceptar primero la transformación de carácter, pero el proceso espiritual invierte el orden. Primero transforma la base, después mueve el entorno. Primero trabaja la raíz, después muestra el fruto. Aquí es donde la idea del reloj del purgatorio se vuelve tan provocadora, no como un objeto literal marcando horas, sino como una revelación sobre cómo el proceso de purificación mide el avance real. No mide cuánto sufriste, mide cuánto te rendiste. No mide cuántas lágrimas cayeron, mide cuántas resistencias soltaste. No mide cuántas veces preguntaste por qué, sino cuántas veces dijiste acepto aprender. Eso cambia toda la lectura de la etapa difícil. Hay una verdad oculta que incomoda, pero libera. El crecimiento más profundo casi nunca ocurre en fases de comodidad, ocurre en fases de fricción, en momentos donde tu antigua mentalidad ya no encaja, pero la nueva todavía no terminó de nacer. Ese espacio intermedio es incómodo, es confuso, es silencioso, pero es fértil. Es allí donde se redefinen prioridades, donde se limpian motivaciones, donde se separa lo esencial de lo urgente. Muchas de las decisiones más importantes de tu vida no nacieron en días fáciles, nacieron en noches de tensión interna, en momentos donde entendiste que no podías seguir igual.
El impacto de una crisis bien atravesada vale más que años de estabilidad superficial, porque crisis bien procesada genera transformación, y transformación verdadera cambia dirección, relaciones, elecciones y destino. Tal vez ahora mismo estás viviendo una etapa donde todo parece más lento de lo que esperabas. Tu mente pregunta cuándo, tu emoción pregunta por qué, tu corazón pregunta hasta cuándo. Pero el proceso responde de otra forma, responde con trabajo interno, responde con revelaciones pequeñas, responde con incomodidades que te obligan a crecer. No es abandono, es intervención silenciosa. El problema es que intentamos medir procesos internos con métricas externas. Queremos señales visibles inmediatas para validar cambios invisibles profundos. Pero el alma no crece como una noticia viral, crece como una raíz, en silencio, bajo tierra. Y si al escuchar esto algo dentro de ti dice, esto describe exactamente mi momento, escribe en los comentarios la palabra proceso. Solo esa palabra ya dice mucho sobre dónde estás parado ahora. Cuando entramos en temas como purificación, tiempo espiritual y proceso interior, no estamos hablando de ideas sueltas ni de frases motivacionales bonitas. Estamos tocando una tradición de experiencia espiritual profunda que viene siendo observada, vivida y relatada por personas que dedicaron toda su vida a la disciplina interior. Y aquí es donde aparece una figura que genera atención inmediata, respeto real y también mucha curiosidad: Padre Pío. No por fama, no por misticismo popular, sino por el impacto concreto de sus testimonios, su vida de entrega y la coherencia entre lo que enseñaba y lo que vivía en los bastidores de su propia jornada. Padre Pío no hablaba de transformación como concepto teórico. Él hablaba de lucha interna, de decisiones diarias, de verdad espiritual sin maquillaje. Personas que convivieron con él relataban una sensibilidad poco común para percibir el estado interior de quien se acercaba. No era espectáculo, era discernimiento, no era discurso motivacional, era confrontación con propósito. Y por eso sus palabras sobre purificación, sufrimiento con sentido y proceso del alma generan tanto impacto hasta hoy, porque no nacen de una idea, nacen de experiencia vivida bajo presión espiritual real. Existe algo importante aquí que muchos pasan por alto. La autoridad espiritual verdadera no se construye por volumen de voz, sino por profundidad de proceso. No por carisma externo, sino por transformación interna sostenida. Cuando alguien atraviesa su propia purificación con seriedad, sus palabras cargan peso. No suenan huecas, no suenan genéricas, suenan precisas. Por eso tantos testimonios ligados a Padre Pío giran en torno a dirección, corrección de mentalidad, llamado a responsabilidad interior y conciencia de las consecuencias de cada decisión del alma. Y cuando se habla de sus referencias al proceso de purificación y al modo en que el tiempo es experimentado en esa dimensión, no se presenta como curiosidad sensacionalista, sino como revelación pedagógica, una forma de despertar mentalidad, una forma de sacudir la pasividad espiritual. Porque si el alma pasa por tratamiento, entonces la vida no es azar, es jornada guiada, es secuencia con propósito, es transformación con método. Eso cambia la manera en que interpretas tus etapas difíciles, cambia la lectura del dolor, cambia la lectura del silencio, cambia la lectura del impacto de ciertas pruebas que parecían injustas. También es interesante notar que las figuras espirituales más respetadas no suavizan la verdad para hacerla cómoda, la presentan clara para hacerla útil. Padre Pío era conocido por no adornar diagnósticos interiores. Si había autoengaño, lo señalaba. Si había resistencia, la confrontaba. Si había incoherencia, la exponía. No para herir, sino para limpiar, porque no hay transformación sin verdad y no hay verdad sin ajuste de mentalidad. Esa es una ley constante en toda jornada de crecimiento profundo. Mucha gente busca mensajes que alivien momentáneamente, pero procesos reales buscan mensajes que transformen permanentemente. Esa diferencia define quién solo se siente mejor por un rato y quién realmente cambia dirección. La autoridad espiritual auténtica apunta a decisiones, no solo a emociones, apunta a estructura interna, no solo a consuelo, y por eso sus enseñanzas atraviesan generaciones. No dependen de tendencia, no dependen de moda, dependen de verdad aplicada. Cuando conectamos esto con la idea del reloj del purgatorio como metáfora espiritual del proceso de purificación y del paso del tiempo del alma, entendemos que no es una historia para impresionar, es una lente para interpretar la jornada,
Una lente que revela bastidores invisibles del crecimiento. Una lente que muestra que el impacto del proceso no se mide por aplauso externo, sino por cambio interno consistente. Eso redefine expectativas, redefine prioridades, redefine la forma en que evalúas tus propias etapas. Hay una revelación silenciosa aquí que muchos solo entienden después de atravesar la presión. La fase difícil no vino para destruir tu camino, vino para depurar tu dirección, no vino para reducirte, vino para reconfigurarte. No vino para detener tu avance, vino para ajustar tu base. Esa es la verdad oculta que transforma mentalidad cuando finalmente se comprende. Y cuando una mentalidad cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, la trayectoria completa se altera. Por eso, figuras como Padre Pío siguen siendo referencia cuando el tema es purificación, proceso y transformación del alma. No por misticismo aislado, sino por coherencia de vida, profundidad de experiencia y claridad de enseñanza. Su autoridad no empuja miedo, despierta conciencia, no paraliza, alinea, no confunde, revela. Y cuando esa perspectiva entra en la forma de ver tu propia jornada, empiezas a leer tus pruebas con otro nivel de comprensión. Si esta visión sobre proceso, autoridad espiritual y transformación interior encaja con lo que estás viviendo por dentro, escribe en los comentarios la palabra claridad. Solo esa palabra ya describe un cambio importante de mirada que empieza a formarse ahora. Cuando hablamos del llamado reloj del purgatorio, no estamos describiendo un mecanismo físico con agujas y números, sino una forma profunda de entender cómo se percibe el tiempo dentro de un proceso de purificación. Es una imagen espiritual que apunta a una verdad incómoda pero liberadora. La alma no experimenta el tiempo como lo experimenta el cuerpo. Mientras el cuerpo mide duración, la alma mide transformación. Mientras el mundo cuenta horas, el proceso interior cuenta decisiones, rendiciones, cambios de mentalidad y revelaciones internas que alteran completamente la dirección de una vida. En lógica humana, tiempo largo significa fracaso o atraso. Si algo demora, asumimos que salió mal. Si tarda, pensamos que no funciona. Pero en la lógica espiritual de la purificación, duración no significa error, significa profundidad. Hay tratamientos rápidos para problemas superficiales, pero las transformaciones reales exigen procesos más largos. Nadie reconfigura su interior en modo instantáneo. Nadie sana capas profundas de orgullo, culpa, dependencia emocional o autoengaño en un solo momento de impacto. Eso ocurre en jornada, no en evento. Aquí aparece la clave que cambia la mentalidad. El reloj del purgatorio no mide cuánto sufres, mide cuánto cambias. No mide cuántos días duelen, mide cuántas decisiones maduran. No mide intensidad emocional, mide impacto de transformación. Y cuando entiendes esto, tu lectura de la fase difícil se reorganiza. Dejas de preguntarte solo cuándo termina y empiezas a preguntarte qué está siendo trabajado dentro de mí ahora. Esa pregunta cambia la postura interior, y postura interior correcta acelera aprendizaje profundo. Aplicar esta verdad a la vida actual es más directo de lo que parece. Piensa en etapas donde todo se volvió más lento, más silencioso, más incómodo. Etapas donde tus planes no avanzaron al ritmo esperado, donde relaciones se redefinieron, donde certezas se rompieron, donde decisiones que parecían obvias dejaron de serlo. Ese tipo de fase no es solo crisis, muchas veces es purificación de dirección, es depuración de motivación, es ajuste de propósito. El reloj externo dice pausa, el reloj interno dice tratamiento activo. Existe además un detalle de bastidores que casi nadie percibe durante estas jornadas. Mientras tú sientes que nada se mueve, estructuras invisibles se están reordenando. Nuevos criterios se forman, nuevos límites se establecen, nuevas prioridades ganan espacio. Es como una obra interna sin transmisión en vivo. No hay aplauso, no hay anuncio, no hay validación externa inmediata, pero hay impacto acumulativo silencioso. Y cuando finalmente aparece hacia afuera, parece ser repentino, aunque en verdad fue construido en secreto durante mucho tiempo. La verdad oculta detrás del proceso es que la alma necesita fricción para revelar su estado real. Sin presión, muchas debilidades permanecen disfrazadas de virtud. Sin demora, muchas intenciones incorrectas no se exponen. Sin espera, muchas decisiones impulsivas no se corrigen. El proceso de purificación funciona como un revelador de interior. Saca a la superficie lo que estaba mezclado, separa lo que estaba confuso, define lo que estaba indefinido. Eso no ocurre en velocidad, ocurre en profundidad.
También es importante entender que percepción de tiempo cambia cuando cambia conciencia. Un mismo periodo puede parecer insoportable para quien resiste y formativo para quien aprende. La diferencia no está en el reloj, está en la mentalidad. Personas con mentalidad de víctima cuentan días, personas con mentalidad de transformación cuentan aprendizajes. Esa diferencia produce resultados completamente distintos al final de la jornada. Muchas decisiones equivocadas nacen de interpretar mal el ritmo del proceso. La persona asume que debe escapar de la fase, en realidad debe atravesarla con lucidez. Intenta romper el tratamiento antes de recibir el ajuste. Cambia de dirección antes de absorber la revelación. Y luego repite el mismo patrón en otro escenario, no porque el destino sea duro, sino porque la lección fue evitada. El reloj del purgatorio, como imagen espiritual, nos recuerda que saltar etapas no elimina procesos, solo los pospone. Hay además un impacto psicológico profundo cuando aceptas que el proceso tiene propósito. La ansiedad baja, la atención cambia de afuera hacia adentro. La jornada deja de ser solo espera y se convierte en laboratorio. Cada reacción se vuelve dato, cada emoción se vuelve señal, cada incomodidad se vuelve pista. Eso es madurez de lectura interna, eso es crecimiento de conciencia aplicada. Y cuando esa conciencia despierta, empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Patrones de decisión, repeticiones de error, ciclos de relación, tendencias de pensamiento. Todo empieza a revelarse con más nitidez, no para acusarte, sino para alinearte, no para culparte, sino para recalibrarte. Esa es la función real de la purificación, claridad con dirección. Si esta forma de entender el tiempo del proceso y la transformación interior describe exactamente tu etapa actual, escribe en los comentarios la frase tiempo con propósito. Solo esa expresión ya revela una nueva forma de leer tu propia jornada. Y cuando todo esto baja de la teoría a la vida real, la conversación deja de ser abstracta y se vuelve profundamente personal. Porque no estamos hablando de conceptos lejanos, estamos hablando de tu jornada, de tu cansancio, de esa fase donde sientes que estás dando más de lo que recibes, esperando más de lo que ves, creyendo más de lo que experimentas. Hay personas escuchando esto ahora mismo que no están curiosas, están agotadas. Agotadas de intentar, de sostener, de confiar sin señales claras. Y cuando el proceso se alarga, la mente empieza a producir interpretaciones peligrosas. Empieza la confusión. Tal vez estoy haciendo algo mal. Tal vez me equivoqué de camino. Tal vez perdí mi momento. La sensación de atraso se instala como una sombra. Ves a otros avanzando, mostrando resultados, celebrando conquistas, y tu escenario parece congelado. No hay anuncio, no hay novedad, no hay giro visible, solo continuidad silenciosa. Y el silencio, cuando no se entiende, pesa, porque el silencio no explicado se interpreta como ausencia. Pero muchas veces no es ausencia, son bastidores activos. También aparece la frustración, esa tensión interna de quien dice, ya hice todo lo que sabía hacer. Oraste, ajustaste decisiones, cambiaste hábitos, revisaste mentalidad, intentaste nuevas estrategias, y aún así el avance no se presenta en la velocidad esperada. La frustración no siempre grita, a veces se vuelve resignación suave. La persona sigue pero sin expectativa, sigue pero sin energía, sigue pero con el corazón en modo defensa. Ese estado es más común de lo que parece en procesos largos de transformación. Y junto con la frustración, muchas veces llega la culpa. No siempre una culpa clara, objetiva, basada en hechos. A veces es una culpa difusa, emocional, difícil de explicar. La sensación de que debería estar mejor a esta altura, de que otros lo logran y yo no, de que si fuera más fuerte ya habría salido de esto. Esa narrativa interna erosiona la esperanza. No porque sea verdad, sino porque se repite sin ser cuestionada. Y lo que se repite internamente gana apariencia de verdad, aunque sea interpretación distorsionada. Hay también un dolor silencioso que casi no se dice en voz alta, la sensación del silencio de Dios. No negación de fe, sino ausencia de percepción. La persona no dejó de creer, pero dejó de sentir. No abandonó la oración, pero la experiencia perdió intensidad. No rompió la conexión, pero perdió la emoción. Y como confundimos intensidad con presencia, interpretamos estabilidad como distancia. Esa es una de las verdades ocultas más importantes del proceso espiritual. La presencia no siempre se manifiesta con sensación,
Muchas veces se manifiesta con dirección. Quien está en una espera larga vive otra presión específica, la fatiga de la expectativa sostenida. Esperar poco cansa poco, esperar mucho cansa mucho. No por debilidad, por desgaste natural. Mantener postura interior durante mucho tiempo exige energía emocional. Y cuando el resultado tarda, la mente propone salidas rápidas. Baja el estándar, acepta menos, vuelve atrás, elige comodidad sobre transformación. Esas propuestas siempre aparecen en medio del proceso, nunca al inicio. Son pruebas de decisiones, no de capacidad. Y aún así, hay algo revelador en este punto de la jornada. Cuando la confusión, el atraso, la frustración y la culpa aparecen juntos, no siempre es señal de colapso. Muchas veces es señal de reconfiguración profunda. Es el momento donde viejas estructuras internas ya no sostienen la nueva etapa que están haciendo. Como una renovación interna donde primero se desmonta antes de reconstruir. Desde fuera parece caos, desde dentro es ajuste de base. Existe un impacto invisible en quien atraviesa esta fase con conciencia. La sensibilidad se afina, la percepción de verdad aumenta, la tolerancia a lo superficial disminuye. Conversaciones vacías cansan más rápido, decisiones impulsivas pierden atractivo, relaciones sin profundidad pierden fuerza. Eso no es frialdad, es madurez emergente, es mentalidad siendo actualizada por la presión del proceso. Y mentalidad transformada produce decisiones diferentes, aunque el escenario todavía no haya cambiado. Muchos quieren escapar de esta etapa sin notar que aquí se forman las capacidades que sostendrán la próxima. Paciencia real, discernimiento, autocontrol, claridad de propósito, límites sanos, lectura de bastidores emocionales. Nada de eso se instala por inspiración momentánea, se forma por fricción continua. La jornada que cansa también capacita, el proceso que aprieta también fortalece. Esa es la paradoja que solo se entiende cuando se atraviesa con atención. Y si al escuchar esta descripción de cansancio, silencio, espera larga y ajuste interior, sientes que define exactamente tu momento actual, escribe en los comentarios la palabra resistiendo. Esa sola palabra ya cuenta una historia entera que sigue desarrollándose por dentro. Y aquí entramos en una de las revelaciones más importantes de toda esta jornada interior, algo que cambia completamente la forma en que interpretas lo que estás viviendo. No toda dor es castigo, no toda presión es rechazo, no toda fase difícil es señal de que hiciste todo mal. Muchas veces, y más veces de las que la mayoría imagina, la etapa que más incomoda es la que más limpia, la que más aprieta es la que más alinea, la que más confronta es la que más transforma. Pero para percibir esto es necesario un cambio de mentalidad profundo, porque la lectura automática del dolor casi siempre es negativa. La reacción humana inmediata ante la incomodidad es preguntarse ¿qué hice para merecer esto? Esa pregunta nace de una lógica de culpa, pero el proceso de refinamiento no opera bajo la lógica de condena, opera bajo la lógica de preparación. Hay ajustes que no vienen porque fallaste, vienen porque estás avanzando. Hay tratamientos que no llegan por error, vienen por destino. Y entender esa verdad oculta cambia el impacto emocional de la fase. No elimina el dolor, pero transforma su significado. Y significado transformado altera la resistencia interior. Piensa en procesos de mejora fuera del ámbito espiritual. El músculo se fortalece bajo tensión. El metal se refuerza bajo fuego controlado. El diamante se forma bajo presión extrema. Nadie interpreta eso como castigo del material, se entiende como proceso de refinamiento. Sin embargo, cuando el tratamiento es interior, emocional o espiritual, la interpretación se distorsiona. La persona asume rechazo donde hay calibración, asume abandono donde hay trabajo de bastidores, asume castigo donde hay limpieza de motivaciones. Existe también un detalle que pocos perciben durante el proceso de refinamiento. Lo que duele no siempre es lo que se está quitando, muchas veces es lo que se está soltando. Hay apegos que parecían identidad, hay hábitos que parecían protección, hay patrones que parecían necesarios. Cuando el proceso comienza a desmontarlos, la sensación es de pérdida, pero en realidad es liberación estructural. No se está destruyendo tu base, se está reemplazando una base débil por una base sólida, y toda sustitución profunda genera fricción emocional. La jornada de transformación casi nunca comienza con expansión, comienza con limpieza,
Y limpieza no es un evento bonito, es confrontación con residuos internos, es revisión de decisiones pasadas, es exposición de motivaciones mezcladas, es revelación de incoherencias silenciosas. Nada de eso es cómodo, pero todo eso es necesario si el objetivo es impacto verdadero y no apariencia superficial. Mucha gente quiere avance visible sin limpieza invisible, pero el orden real funciona al revés. También hay una dimensión de verdad que incomoda pero libera. Algunas oraciones son respondidas con proceso, no con entrega inmediata. La persona pide crecimiento, recibe presión. Pide propósito, recibe ajuste de mentalidad. Pide nuevo nivel, recibe tratamiento de carácter. Desde fuera parece contradicción, desde dentro es coherencia, porque entregar estructura sin fortalecer interior sería irresponsable. El refinamiento es parte de la respuesta, no la negación de ella. En esta fase, decisiones pequeñas ganan un peso enorme, reacciones cotidianas se vuelven indicadores, elecciones discretas se convierten en puntos de dirección. El proceso de limpieza no se mide solo en grandes pruebas, se revela en microdecisiones repetidas. ¿Cómo respondes al silencio? ¿Cómo manejas la frustración? ¿Cómo te hablas a ti mismo en los bastidores emocionales? Allí se define la calidad de la transformación, no en el discurso externo, sino en la conversación interna. Hay personas que interpretan la fase de refinamiento como señal para retroceder, cuando en realidad es señal para profundizar. Reducen compromiso cuando deberían aumentar conciencia, se distraen cuando deberían observar, buscan anestesia emocional cuando deberían buscar claridad. Esa inversión de decisiones prolonga innecesariamente la jornada, no porque el proceso sea cruel, sino porque la resistencia retrasa la limpieza. La fricción aceptada enseña rápido, la fricción negada se repite. El refinamiento también reorganiza relaciones, prioridades y enfoque. Personas que combinaban contigo en una mentalidad anterior dejan de encajar en la nueva estructura interna. Conversaciones pierden sentido, ambientes pierden atracción. No es superioridad, es reconfiguración. La transformación auténtica siempre altera compatibilidades. Y ese ajuste social también puede doler, pero es parte del alineamiento de dirección. Y algo especialmente importante, el refinamiento no viene para reducir tu valor, viene para revelar tu versión real. No viene para quebrarte, viene para limpiarte de lo que te limita. No viene para apagar tu identidad. Ahora cambia la imagen. Piensa en una herida siendo tratada correctamente. Limpiar una herida duele más que ignorarla. El antiséptico arde, la intervención incomoda, el contacto molesta, pero el tratamiento evita infección, evita daño mayor, evita deterioro profundo. Si alguien mirara solo el momento de limpieza, podría interpretarlo como agresión, pero quien entiende el proceso reconoce cuidado. Esa es otra revelación importante. No todo lo que arde es ataque, muchas veces es tratamiento. La jornada de purificación interior funciona de forma muy parecida. Hay áreas del carácter que no se corrigen con inspiración, se corrigen con confrontación. Hay hábitos de mentalidad que no cambian con deseo, cambian con fricción. Hay decisiones que solo maduran cuando pasan por presión real. El impacto de ese proceso no es inmediato en la emoción, pero es permanente en la estructura interior. Y estructura interior renovada sostiene destinos diferentes. Otra imagen clara es la ropa siendo lavada profundamente. Cuando una prenda está muy sucia, no basta un enjuague suave, necesita remojo, fricción, detergente fuerte, movimiento continuo. Desde la perspectiva de la tela, el proceso es violento: agua, presión, giro, choque. Pero desde la perspectiva del resultado, es restauración. La suciedad que parecía parte de la prenda no era identidad, era residuo. Y residuo removido devuelve claridad original. Lo mismo ocurre en la transformación interior. Muchas cosas que pensabas que eran tú, en realidad eran capas acumuladas por heridas, miedos y decisiones pasadas. Aquí entra una verdad oculta que cambia la lectura de la jornada. El proceso no siempre se siente coherente mientras está ocurriendo. Solo se vuelve claro cuando ya produjo impacto. En medio del fuego, el oro no ve su brillo futuro. En medio de la limpieza, la herida no percibe la cura completa.
En medio del lavado, la tela no ve su estado restaurado. La visión completa casi nunca está disponible en el centro del tratamiento. Por eso la mentalidad correcta es tan decisiva, no para negar el dolor, sino para interpretar correctamente su función. Muchas personas abandonan procesos de transformación justo en la fase donde la limpieza empieza a funcionar. Confunden incomodidad con error de dirección. Confunden presión con señal de retroceso. Confunden fricción con falta de propósito. Y toman decisiones de escape que interrumpen el refinamiento. Luego, más adelante, la misma lección regresa en otro escenario, con otros personajes, con otro contexto, pero con el mismo núcleo de ajuste pendiente. No es repetición cruel, es consistencia del proceso. Existe también un ajuste de percepción que madura durante estas etapas. Empiezas a notar la diferencia entre dolor que destruye y dolor que reconstruye, entre presión que rompe y presión que fortalece, entre fuego que consume y fuego que purifica. Esa distinción no es emocional, es discernimiento desarrollado. Y discernimiento desarrollado es uno de los mayores resultados del proceso de refinamiento, porque decisiones futuras dependen de esa lectura correcta. En los bastidores de toda gran transformación, hay momentos que no se publican, no se celebran y no se entienden desde fuera. Son momentos de revisión interna, de ajuste de mentalidad, de redefinición de prioridades. Son horas invisibles que producen impacto visible después. La jornada real nunca es solo el resultado, es el tratamiento que lo hizo posible. Y cuando esta perspectiva se instala, la persona deja de huir de la limpieza y empieza a cooperar con ella. Y si estas imágenes, el oro en el fuego, la herida tratada, la ropa lavada, describen exactamente lo que sientes que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo, escribe en los comentarios la palabra limpieza, porque esa palabra resume un proceso que todavía sigue revelando nuevas capas de transformación en movimiento. Existe un punto crítico dentro de toda jornada de transformación que casi nadie identifica cuando está ocurriendo. No es el inicio del proceso, donde todavía hay motivación, energía y expectativa. Tampoco es el final, donde ya se ve el impacto, la claridad y el resultado. Es el tramo intermedio, el momento donde ya no eres quien eras, pero todavía no te convertiste en quien estás llamado a ser. Ese espacio de transición es el más vulnerable, y es exactamente allí donde ocurre el error más común, abandonar cuando la transformación ya empezó. Desde fuera, ese momento parece confusión. Desde dentro se siente como desgaste. La persona percibe que perdió la antigua estabilidad, pero aún no siente la nueva estructura. Es como desmontar una casa antes de reconstruirla. Durante la demolición controlada, el lugar parece peor que antes. Polvo, ruido, desorden, incertidumbre. Si alguien juzga la obra por ese momento, dirá que todo empeoró. Pero quien entiende bastidores de reconstrucción sabe que el desorden intermedio no es fracaso, es fase técnica. Muchos procesos de purificación interior funcionan exactamente así. Primero se desarman viejas mentalidades, viejos patrones de decisiones, viejas reacciones automáticas. Eso produce incomodidad, produce sensación de inestabilidad, produce preguntas internas nuevas. Y si la persona no entiende que eso es señal de avance estructural, interpreta el momento como señal de retroceso. Esa mala lectura produce decisiones apresuradas, decisiones de escape, decisiones de anestesia emocional, y ahí se interrumpe un proceso que estaba generando impacto real. Hay una verdad de bastidores que necesita ser dicha con claridad. El punto donde más ganas tienes de desistir muchas veces es el punto donde más cerca estás de la reconfiguración interior. No porque el proceso sea cruel, sino porque la resistencia final de los viejos patrones se intensifica cuando están a punto de perder dominio. Viejas mentalidades no se van en silencio, ofrecen argumentos, excusas, justificaciones para permanecer. La mente propone atajos, el orgullo propone defensas, el miedo propone retroceso. La jornada de transformación no se rompe por falta de capacidad, se rompe por mala interpretación del tramo intermedio. La persona piensa, esto no está funcionando, cuando en realidad está funcionando profundamente.
Piensa, perdí el rumbo, cuando en realidad está dejando un rumbo equivocado. Piensa, esto no era para mí, cuando en realidad es exactamente lo que estaba pidiendo en sus oraciones más sinceras. Cambio real, no maquillaje emocional. Existe también un patrón psicológico repetido en muchas historias de crecimiento. Entusiasmo alto al inicio, resistencia alta en el medio, claridad alta al final. El problema es que muchos solo conocen el inicio y el final en historias ajenas, pero cuando viven el medio en carne propia, creen que su caso es diferente. No es diferente, es el mismo patrón de proceso. La diferencia está en quien atraviesa el tramo intermedio con conciencia y quien lo abandona con frustración. Decisiones tomadas en medio del cansancio suelen proteger la comodidad y sacrificar la transformación. La persona vuelve a viejos hábitos porque eran familiares, retoma viejas relaciones porque eran previsibles, reinstala viejos pensamientos porque eran conocidos, no porque fueran sanos, porque eran cómodos. La comodidad tiene memoria emocional fuerte, la transformación exige memoria de propósito, y propósito consciente necesita ser recordado durante la presión. También hay un detalle estratégico en todo proceso de refinamiento. La percepción se nubla justo cuando más necesitas claridad, la emoción aumenta, la paciencia disminuye, la tolerancia baja. Por eso la mentalidad entrenada es tan decisiva, no para negar lo que sientes, sino para no decidir solo con lo que sientes. La transformación se consolida cuando las decisiones no dependen solo del estado emocional del día, sino de la dirección consciente de la jornada. Muchos abandonan porque confunden intensidad con señal de error, pero intensidad muchas veces es señal de profundidad. Si el ajuste fuera superficial, no dolería tanto. Si el cambio fuera leve, no incomodaría tanto. Si la reconfiguración fuera pequeña, no exigiría tanto. El impacto del proceso está directamente conectado con la profundidad del tratamiento. Esa es una verdad oculta que cambia la lectura del esfuerzo. En bastidores, toda gran estructura pasa por fases en las que parecen más débil antes de quedar más fuerte. Toda renovación real pasa por etapas en las que parece pérdida antes de ser ganancia. Toda jornada de transformación pasa por momentos en los que la tentación de parar parece razonable, pero es prematura. No porque debas ignorar tus límites, sino porque debes interpretar correctamente la fase. Interpretación correcta protege decisiones correctas. Decisiones correctas sostienen el resultado final. Si al escuchar esto sientes que esta etapa está construyendo algo real en ti, escribe en los comentarios la frase fe madura. Solo esas 2 palabras ya describen una jornada que sigue desarrollándose con profundidad. Hay un momento dentro de la jornada de transformación en que la persona empieza a preguntarse si lo que está viviendo es solo una fase difícil, o si es algo más profundo, más estructural, más dirigido de lo que parece. Y aunque el proceso interior no siempre viene con rótulos visibles, sí deja señales prácticas. No señales dramáticas necesariamente, sino movimientos sutiles que, cuando se observan con atención, revelan que no se trata solo de circunstancia, se trata de purificación en curso. No como castigo, no como rechazo, sino como ajuste de dirección en bastidores. Una de las primeras señales es el cambio en las conexiones. Empiezan a ocurrir ciertos alejamientos que no fueron planeados como conflicto abierto, pero tampoco son simples coincidencias. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten forzadas. Ambientes que antes eran cómodos ahora generan ruido interno. No es desprecio por las personas, es desalineación de etapa. Tu mentalidad está cambiando. Y cuando la mentalidad cambia, la compatibilidad también se mueve. Eso suele doler porque rompe expectativas, pero también revela dirección. No todo alejamiento es pérdida, muchos son reordenamiento estratégico de jornada. También aparece el silencio en áreas donde antes había mucho movimiento. Silencio de respuesta, silencio de confirmación, silencio de sensación. No necesariamente ausencia total, sino reducción de estímulo. Es como si el volumen emocional bajara. Mucha gente interpreta esto como distancia definitiva, cuando en realidad muchas veces es entrenamiento de profundidad. Cuando el ruido baja, la percepción fina aumenta.
Cuando el estímulo disminuye, la conciencia se afina. El silencio no siempre indica vacío, muchas veces indica tratamiento interno sin distracción. Otra señal clara son los confrontos internos más frecuentes. No discusiones externas, sino diálogos interiores intensos, cuestionamientos sobre decisiones pasadas, incomodidad con reacciones automáticas, sensación de incoherencia cuando actúas fuera de tus nuevos valores. Es como si tu conciencia hubiera subido de nivel y ahora detectara desviaciones con más rapidez. Eso no es inestabilidad, es calibración. Tu sistema interno de lectura está siendo actualizado, y sistemas actualizados detectan errores que antes pasaban desapercibidos. Empiezas también a notar un cambio en tus prioridades. Cosas que antes parecían urgentes pierden peso. Cosas que antes ignorabas ganan importancia. Tu agenda mental se reorganiza. Tu forma de medir éxito cambia. Tu definición de avance se redefine. Antes era velocidad, ahora es dirección. Antes era visibilidad, ahora es coherencia. Ese tipo de cambio no ocurre por moda, ocurre por transformación de mentalidad. Y mentalidad transformada altera decisiones diarias de forma muy concreta. Otra señal práctica es la reducción de tolerancia a la autoilusión. Te cuesta más justificarte cuando sabes que estás evitando una decisión correcta. Te incomoda más postergar lo que debe ser enfrentado. Te pesa más sostener una narrativa que ya sabes que no es verdad completa. Es como si la verdad interna ganara volumen. Eso produce fricción, pero también produce alineación. La verdad puede incomodar en el corto plazo, pero ordena la jornada en el largo plazo. Ese es su impacto estratégico. Durante este tiempo también se intensifica la percepción de patrones repetidos, situaciones parecidas con rostros distintos, desafíos con formatos diferentes, pero con el mismo núcleo. No es mala suerte, es revelación pedagógica. Cuando una lección no se integra, reaparece con otra forma, no como castigo, sino como oportunidad de decisión diferente. Reconocer el patrón es señal de madurez creciente. Romper el patrón es señal de transformación en acción. En bastidores, otra señal frecuente es la sensación de estar siendo observado interiormente con más precisión. No paranoia, conciencia. Te notas más, te escuchas más, percibes tus motivaciones con más claridad. Esa autoobservación no es debilidad, es herramienta de refinamiento. Quien se observa puede ajustarse, quien no se observa repite. La jornada de purificación siempre aumenta el nivel de autolectura. También aparece una especie de incomodidad productiva con la mediocridad interior. No te conformas tan fácil con respuestas superficiales. No te satisface tan rápido una solución aparente. Buscas profundidad, buscas raíz, buscas verdad oculta detrás de la reacción visible. Ese tipo de cambio no ocurre por moda, ocurre por transformación de mentalidad. Y mentalidad transformada altera decisiones diarias de forma muy concreta. Otra señal práctica es la reducción de tolerancia a la autoilusión. Te cuesta más justificarte cuando sabes que estás evitando una decisión correcta. Te incomoda más postergar lo que debe ser enfrentado. Te pesa más sostener una narrativa que ya sabes que no es verdad completa. Es como si la verdad interna ganara volumen. Eso produce fricción, pero también produce alineación. La verdad puede incomodar en el corto plazo, pero ordena la jornada en el largo plazo. Ese es su impacto estratégico. Durante este tiempo también se intensifica la percepción de patrones repetidos, situaciones parecidas con rostros distintos, desafíos con formatos diferentes, pero con el mismo núcleo. No es mala suerte, es revelación pedagógica. Cuando una lección no se integra, reaparece con otra forma, no como castigo, sino como oportunidad de decisión diferente. Reconocer el patrón es señal de madurez creciente. Romper el patrón es señal de transformación en acción. En bastidores, otra señal frecuente es la sensación de estar siendo observado interiormente con más precisión. No paranoia, conciencia. Te notas más, te escuchas más, percibes tus motivaciones con más claridad. Esa autoobservación no es debilidad, es herramienta de refinamiento. Quien se observa puede ajustarse, quien no se observa repite. La jornada de purificación siempre aumenta el nivel de autolectura.
También aparece una especie de incomodidad productiva con la mediocridad interior. No te conformas tan fácil con respuestas superficiales. No te satisface tan rápido una solución aparente. Buscas profundidad, buscas raíz, buscas verdad oculta detrás de la reacción visible. Ese tipo de cambio no ocurre por moda, ocurre por transformación de mentalidad. Y mentalidad transformada altera decisiones diarias de forma muy concreta. Otra señal práctica es la reducción de tolerancia a la autoilusión. Te cuesta más justificarte cuando sabes que estás evitando una decisión correcta. Te incomoda más postergar lo que debe ser enfrentado. Te pesa más sostener una narrativa que ya sabes que no es verdad completa. Es como si la verdad interna ganara volumen. Eso produce fricción, pero también produce alineación. La verdad puede incomodar en el corto plazo, pero ordena la jornada en el largo plazo. Ese es su impacto estratégico. Durante este tiempo también se intensifica la percepción de patrones repetidos, situaciones parecidas con rostros distintos, desafíos con formatos diferentes, pero con el mismo núcleo. No es mala suerte, es revelación pedagógica. Cuando una lección no se integra, reaparece con otra forma, no como castigo, sino como oportunidad de decisión diferente. Reconocer el patrón es señal de madurez creciente. Romper el patrón es señal de transformación en acción. En bastidores, otra señal frecuente es la sensación de estar siendo observado interiormente con más precisión. No paranoia, conciencia. Te notas más, te escuchas más, percibes tus motivaciones con más claridad. Esa autoobservación no es debilidad, es herramienta de refinamiento. Quien se observa puede ajustarse, quien no se observa repite. La jornada de purificación siempre aumenta el nivel de autolectura. También aparece una especie de incomodidad productiva con la mediocridad interior. No te conformas tan fácil con respuestas superficiales, no te satisface tan rápido una solución aparente. Buscas profundidad, buscas raíz, buscas verdad oculta detrás de la reacción visible. Ese tipo de cambio no ocurre por moda, ocurre por transformación de mentalidad. Y mentalidad transformada altera decisiones diarias de forma muy concreta. Otra señal práctica es la reducción de tolerancia a la autoilusión. Te cuesta más justificarte cuando sabes que estás evitando una decisión correcta. Te incomoda más postergar lo que debe ser enfrentado. Te pesa más sostener una narrativa que ya sabes que no es verdad completa. Es como si la verdad interna ganara volumen. Eso produce fricción, pero también produce alineación. La verdad puede incomodar en el corto plazo, pero ordena la jornada en el largo plazo. Ese es su impacto estratégico. Durante este tiempo también se intensifica la percepción de patrones repetidos, situaciones parecidas con rostros distintos, desafíos con formatos diferentes, pero con el mismo núcleo. No es mala suerte, es revelación pedagógica. Cuando una lección no se integra, reaparece con otra forma, no como castigo, sino como oportunidad de decisión diferente. Reconocer el patrón es señal de madurez creciente. Romper el patrón es señal de transformación en acción. En bastidores, otra señal frecuente es la sensación de estar siendo observado interiormente con más precisión. No paranoia, conciencia. Te notas más, te escuchas más, percibes tus motivaciones con más claridad. Esa autoobservación no es debilidad. Y si reconoces que estás exactamente en ese tramo intermedio, donde ya cambiaste cosas, pero aún no ves el resultado completo, escribe en los comentarios la palabra transición. Porque esa palabra define un punto de la jornada donde algo importante ya está en movimiento por dentro. Hay algo que casi nunca se percibe con claridad mientras el proceso está ocurriendo. No solo estás atravesando una fase, estás siendo aligerado. Y esa palabra es clave. Aligerado no de valor, sino de peso innecesario. No de identidad, sino de carga acumulada. En toda jornada de purificación y transformación real, no solo se construyen cosas nuevas, también se remueven capas antiguas. Y muchas de esas capas estaban tan integradas a tu forma de pensar y reaccionar que parecían parte de ti. Pero no eran esencia, eran añadidos. Eran estructuras de defensa, hábitos emocionales,
patrones de mentalidad que ya no combinan con la dirección que están haciendo. Uno de los primeros elementos que suele ser confrontado en bastidores es el orgullo silencioso. No siempre el orgullo evidente, arrogante, visible. Muchas veces es el orgullo sutil, la necesidad de tener razón, la resistencia a corregir decisiones, la dificultad para reconocer límites, la tendencia a justificarse internamente. Ese tipo de orgullo no grita, se esconde, pero interfiere profundamente en la transformación, porque la transformación exige abertura y el orgullo exige control. Ambos no conviven bien. Por eso el proceso presiona exactamente esas zonas donde el control era excesivo. También se remueve dependencia equivocada, dependencia de aprobación, de validación externa, de reconocimiento constante, de respuesta inmediata. Hay personas que construyeron toda su estabilidad emocional sobre la reacción de otros. Si reciben apoyo, avanzan. Si no reciben, se detienen. Ese modelo es frágil. El proceso de refinamiento rompe esa estructura, no para aislarte, para fortalecer tu base interior. Cuando la dependencia externa disminuye, la firmeza interna aumenta, pero la transición se siente incómoda porque al inicio parece soledad, cuando en realidad es consolidación. Los llamados vicios emocionales también entran en la zona de limpieza. No hablamos solo de conductas visibles, sino de patrones internos repetitivos, dramatizar escenarios, anticipar fracaso, alimentar resentimientos, sostener narrativas de víctima, postergar decisiones difíciles. Son hábitos de pensamiento que producen respuestas automáticas. Y respuestas automáticas no examinadas dirigen destinos sin permiso consciente. El proceso de transformación interrumpe automatismos, obliga a observar, obliga a elegir de nuevo. Esa interrupción genera fricción, pero también genera libertad de decisión. Muchas ilusiones también son desmontadas durante esta etapa. Ilusiones sobre personas, sobre planes, sobre uno mismo. Expectativas infladas, proyecciones irreales, interpretaciones optimistas sin base. Cuando esas ilusiones caen, la sensación inicial es de decepción, pero la revelación trae claridad, y claridad es uno de los mayores activos en cualquier jornada de crecimiento. La verdad puede incomodar al inicio, pero organiza el camino. La ilusión consuela momentáneamente, pero desorienta a largo plazo. Por eso la limpieza de percepciones es parte esencial del tratamiento. Existen también pesos invisibles que son removidos sin que la persona tenga lenguaje inmediato para describirlos. Cargas antiguas de culpa no resuelta, miedos heredados, promesas internas hechas en momentos de dolor, etiquetas autoimpuestas, creencias limitantes que operaban en segundo plano. Nada de eso aparece en superficie como problema obvio, pero todo eso afecta decisiones. El impacto de esas cargas se ve en elecciones repetidas, en reacciones exageradas, en bloqueos sin causa aparente. Cuando el proceso las expone, la persona siente incomodidad sin saber exactamente por qué. Pero esa exposición es parte de la liberación estructural. La transformación profunda no solo añade fuerza, quita distorsión. No solo construye virtud, desmonta autoengaño. No solo impulsa avance, elimina peso. Y quitar peso cambia rendimiento, cambia velocidad, cambia claridad de dirección. Un viajero con exceso de carga camina lento y decide mal. Un viajero aligerado camina mejor y elige con lucidez. Esa es una metáfora exacta de lo que ocurre en bastidores durante la purificación interior. Hay una verdad oculta que pocos aceptan al inicio de esta jornada. Algunas cosas que pediste conservar no pueden acompañarte a donde estás siendo llevado, no porque sean malas en sí, sino porque son incompatibles con la próxima estructura de mentalidad y propósito. El proceso no negocia compatibilidad, la revela, y revelación exige decisiones. Decisiones generan separación. Separación produce dolor momentáneo y alineación duradera. Ese es el intercambio silencioso que ocurre en el centro de la transformación.
También notarás que mientras estas capas se remueven, tu tolerancia interna cambia. Cosas que antes parecían normales ahora pesan. Actitudes que antes ignorabas ahora incomodan. Conversaciones que antes sostenías ahora cansan. No es sensibilidad exagerada, es percepción recalibrada. Es señal de que tu sistema interno de valores está siendo reordenado. Y cuando los valores se reorganizan, las decisiones futuras cambian automáticamente. Todo esto ocurre muchas veces sin anuncio, sin explicación externa, sin validación inmediata. Son movimientos de bastidores, ajustes de estructura, revelaciones progresivas, impacto acumulativo. La persona solo percibe el resultado completo cuando ya no reacciona igual, ya no decide igual, ya no interpreta igual. Allí entiende que algo fue removido y que era necesario. Y si al escuchar esta descripción sientes que algo dentro de ti está siendo limpiado, removido o aligerado en esta etapa, escribe en los comentarios la palabra aligerando, porque esa sola palabra describe una transformación silenciosa que todavía sigue desplegando sus revelaciones internas. Y mientras ciertas capas se remueven en silencio, otra obra ocurre al mismo tiempo, como si hubiese un taller interno funcionando día y noche. Porque la purificación nunca es solo quitar, siempre es también construir. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas de toda esta jornada. Lo que estás viviendo no solo te está aligerando, te está fortaleciendo. No solo te está limpiando, te está estructurando. Es un proceso doble. Sale lo que estorba y entra lo que sostiene. Se desmonta lo frágil y se consolida lo firme. Por eso, aunque la fase se sienta intensa, el resultado interior suele ser más sólido de lo que la persona imaginaba. Una de las primeras cosas que se construyen en este tipo de etapa es fuerza espiritual real. No esa fuerza que se muestra en frases bonitas o en momentos de emoción alta, sino fuerza silenciosa, estable, consistente. La fuerza que aparece cuando no hay aplauso. La fuerza que decide seguir aunque el escenario no cambie de inmediato. La fuerza que no depende del ánimo del día. Esa fuerza es la que sostiene decisiones correctas bajo presión. Y decisiones correctas, repetidas, generan impacto acumulativo. La fuerza espiritual no se fabrica en comodidad, se forja en fricción. Se forja cuando eliges verdad por encima de impulso, alineación por encima de placer inmediato, propósito por encima de urgencia. Junto con la fuerza se construye discernimiento. Discernimiento es una palabra que parece simple, pero es una habilidad muy profunda que una persona puede desarrollar. Es la capacidad de leer lo que está detrás de lo que se ve, de entender bastidores, de percibir intención, dirección, compatibilidad, de identificar qué viene para distraer y qué viene para revelar. Sin discernimiento, la persona reacciona. Con discernimiento, la persona decide. Y esa diferencia cambia toda la jornada. Porque una vida guiada por reacción es una vida vulnerable. Una vida guiada por decisión consciente es una vida que avanza con dirección. El discernimiento también cambia la forma en que interpretas el silencio. Antes, el silencio parecía ausencia. Ahora el silencio comienza a parecer tratamiento. No porque el silencio sea cómodo, sino porque tu mentalidad se vuelve más madura. Empiezas a entender que no siempre necesitas estímulo para avanzar, que no siempre necesitas sentir para obedecer, que no siempre necesitas señales fuertes para mantener dirección. Ese ajuste de lectura es una construcción interna enorme, y cuando se construye, la ansiedad pierde territorio. Otra construcción esencial es la resistencia emocional. Esto no significa volverte frío o insensible, significa volverte estable. Significa que ya no te rompes por cada ola emocional, que ya no decides desde el impulso del momento, que no interpretas cada sensación como destino final. La resistencia emocional te permite sentir sin colapsar, observar sin desesperar, esperar sin abandonar. Es una musculatura. Nada de esto requiere escenario perfecto. Se practica en medio de la vida real, con agenda llena, con emociones variables,
con días buenos y días tensos. Justamente por eso funciona, porque no depende de condiciones ideales, depende de intención consciente. La jornada no se detiene para que te prepares, la preparación ocurre dentro de la jornada. Esa es una de las revelaciones más liberadoras de este proceso. Y mientras estas prácticas simples se integran, algo empieza a estabilizarse por dentro. Menos reacción automática, más respuesta consciente, menos impulso, más dirección, menos ruido, más claridad. Es un ajuste progresivo, casi silencioso, pero profundamente estructural. Y esa estructura interior renovada es la que sostiene todo lo que viene después en la jornada. Si estas prácticas sencillas, oración breve, revisión interior, entrega consciente, disciplina simple, describen lo que sientes que necesitas integrar ahora mismo, escribe en los comentarios la palabra práctica, porque esa palabra marca el punto donde la transformación deja de ser idea y se vuelve acción diaria en movimiento. Cuando una persona atraviesa conscientemente un proceso de purificación, ajuste de mentalidad y transformación interior, algo inevitable comienza a tomar forma, aunque todavía no esté completamente visible. Una nueva versión de sí misma. No como personaje idealizado, no como promesa vacía, sino como estructura real en construcción. Y este es un punto importante de entender con calma. El futuro no empieza el día que cambia tu escenario, empieza el día que cambia tu postura interior, porque es la postura la que sostiene la nueva etapa, no solo la oportunidad. Muchos imaginan la nueva fase como un cambio externo inmediato, nuevas puertas, nuevas respuestas, nuevas circunstancias, pero en bastidores la primera gran novedad es interna. Nueva forma de pensar, nueva forma de interpretar, nueva forma de decidir. Situaciones que antes te desorganizaban, ahora te encuentran más estable. Presiones que antes te quebraban, ahora te encuentran más consciente. No porque la vida se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más fuerte por dentro. Esa es la transformación con impacto real. Misma vida, nueva estructura interior. Empiezas a notar una nueva mente formándose, no perfecta, pero más clara, menos reactiva, más reflexiva, menos impulsiva, más estratégica. La mentalidad antigua funcionaba por emoción inmediata. La mentalidad renovada funciona por dirección consciente. Eso cambia completamente el tipo de decisiones que tomas, y decisiones diferentes producen trayectorias diferentes. No es magia, es arquitectura interna aplicada, es rediseño de base, es ingeniería de carácter en movimiento. También surge una nueva postura frente a los desafíos. Antes el obstáculo era interpretado como bloqueo definitivo, ahora se interpreta como información. Antes la demora era vista como rechazo, ahora se lee como tratamiento. Antes la fricción era señal de abandono, ahora es señal de refinamiento. Ese cambio de lectura es una de las revelaciones más poderosas de toda la jornada, porque la interpretación correcta reduce el desgaste innecesario y aumenta la cooperación consciente con el proceso. Con la nueva postura llega también una nueva relación con el miedo. No desaparece por completo, pero pierde el control. Ya no decide por ti, ya no define tus movimientos. Empieza a ocupar su lugar correcto, señala a observar, no voz a obedecer. Eso es madurez emocional aplicada, no negar la emoción, gobernar la decisión. Y cuando la decisión deja de ser rehén de la emoción, la estabilidad aumenta de forma visible. Otra señal de esta nueva etapa interior es la fuerza tranquila. No es euforia, no es intensidad constante, es firmeza silenciosa. Es la capacidad de sostener dirección sin necesidad de estímulo continuo. Es avanzar sin ruido, es elegir sin anunciar, es perseverar sin dramatizar. Esa fuerza tranquila es uno de los productos más finos del proceso de purificación, porque no depende del entorno, depende de la estructura interna construida en bastidores. La visión de futuro también cambia de forma interesante. Antes estaba cargada de ansiedad y urgencia, ahora se vuelve más enfocada y más limpia. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes más claridad de principios. Sabes mejor qué no quieres repetir. Sabes mejor qué no estás dispuesto a negociar.
Sabes mejor que sí vale el esfuerzo. Esa claridad reduce distracciones, y menos distracción significa más dirección. Existe además un detalle emocional profundo que aparece en esta fase: la reconciliación con la propia historia. Empiezas a mirar atrás con menos culpa paralizante y más aprendizaje integrado. No justificas errores, pero tampoco te defines por ellos. Los usas como datos, no como identidad. Esa integración produce paz activa. No olvido, comprensión. No negación, lectura madura. Y esa paz interna libera energía para construir en lugar de solo reparar. En términos de impacto, esta nueva etapa interior produce coherencia creciente. Lo que piensas, dices y haces empieza a alinearse con más frecuencia. Menos contradicción interna, menos desgaste invisible, más unidad de dirección. La coherencia es una fuerza silenciosa enorme. Personas coherentes avanzan con menos ruido y más efecto, no porque controlen todo, sino porque no se dividen por dentro. Y algo más comienza a notarse. Tu influencia cambia, no porque hables más fuerte, sino porque hablas con más verdad. No porque impongas, sino porque transmites consistencia. La transformación real siempre produce autoridad natural, no autoridad de posición, autoridad de proceso. Personas que atraviesan refinamiento serio cargan un tipo de peso en sus palabras que no se fabrica con técnica, se construye con jornada. Todo esto apunta a una visión clara. No estás siendo preparado solo para salir de una fase difícil, estás siendo preparado para sostener una fase diferente. Nueva mente, nueva postura, nueva fuerza interior. No como título, como estructura. Y cuando la estructura cambia, el tipo de vida que puedes sostener también cambia. Esa es la lógica profunda de la transformación. La jornada sigue en movimiento, los bastidores siguen activos, los ajustes finos continúan afinándose en detalles que todavía se están revelando capa por capa. Pero la dirección ya muestra señales de nueva etapa en formación, y esa lectura abre una comprensión aún más profunda sobre cómo interpretar lo que todavía está ocurriendo ahora mismo. Si al escuchar esta visión de nueva mente, nueva postura y nueva fuerza interior, sientes que describe exactamente hacia dónde está siendo llevado, escribe en los comentarios la palabra nueva etapa. Y cuando volvemos a la imagen inicial, ese reloj espiritual que mide el proceso y no solo los minutos, todo empieza a encajar con más claridad. El llamado reloj del purgatorio no apunta a ansiedad, apunta a tratamiento. No marca prisa, marca tratamiento. No revela cuánto tardas, revela cuánto está siendo trabajado. Y esta es una de las revelaciones más poderosas de toda la jornada interior. Porque el tiempo que parece lento muchas veces es el que más impacto está produciendo en bastidores. Porque el cambio superficial es rápido, pero la transformación estructural es precisa. Y lo preciso no siempre es veloz, es correcto. Hay decisiones internas que necesitan madurar, hay mentalidades que necesitan ser reprogramadas, hay patrones que necesitan ser expuestos antes de ser reemplazados. Si todo eso ocurriera a velocidad emocional, no duraría, sería entusiasmo, no renovación. Sería impulso, no dirección. El proceso profundo respeta ritmos de construcción, no ritmos de ansiedad. Desde fuera, alguien puede mirar tu fase y decir que estás detenido, pero desde adentro, si observas con honestidad, notarás que estás diferente. Piensas distinto, reaccionas distinto, disciernes distinto, toleras distinto. Eso es movimiento real, aunque no siempre sea visible en titulares externos. El impacto más decisivo de una jornada no ocurre en el escenario, ocurre en la estructura interna que sostiene al protagonista. Esa es la verdad de bastidores que casi nunca se publica, pero siempre define el resultado. El tiempo espiritual trabaja como un artesano, no como una máquina. Ajusta detalles, corrige ángulos, refuerza uniones débiles, elimina excesos, consolida base, y muchas veces lo hace en silencio, sin anuncio, sin espectáculo, sin validación inmediata. Por eso la mente impaciente malinterpreta, confunde silencio con abandono, confunde proceso con castigo,
confunde pausa con pérdida, pero cuando la mentalidad madura, la lectura cambia, empieza a reconocer patrón en lugar de caos, dirección en lugar de demora, tratamiento en lugar de rechazo. Existe además una dimensión estratégica en esta lentitud aparente. El proceso no solo te cambia, te hace capaz de sostener lo que viene después. Mucha gente pide una nueva etapa sin tener la estructura para administrarla. Pide expansión sin disciplina. Pide impacto sin base emocional. Pide visibilidad sin coherencia interna. El tratamiento previo evita colapso posterior. Esa es una verdad oculta que solo se entiende cuando se ve el cuadro completo. También hay algo profundamente humano que se transforma. Correcta. La transformación profunda muchas veces se disfraza de desorden temporal. La persona piensa que está perdiendo estabilidad, cuando en realidad está perdiendo rigidez. Piensa que está perdiendo control, cuando en realidad está ganando flexibilidad interior. Piensa que está perdiendo seguridad, cuando en realidad está construyendo confianza más madura. La diferencia entre perder y soltar es una de las revelaciones más importantes de esta jornada. Perder hiere, soltar libera. Y el proceso te enseña esa distinción a través de experiencia, no solo de teoría. También existe un detalle poderoso en esta esperanza. No depende de que todo salga como esperabas. Depende de que el proceso haya hecho su trabajo dentro de ti. Muchas veces el escenario final no es exactamente el que imaginaste al inicio, pero tu capacidad interior es muy superior a la que tenías cuando comenzaste, y esa capacidad te permite manejar escenarios más complejos, decisiones más finas, responsabilidades más grandes. Esa es la renovación que no siempre coincide con la expectativa, pero supera la preparación inicial. Hay una verdad oculta que acompaña toda renovación auténtica. Primero, cambia la visión. Después, cambia la dirección. Después, cambia el resultado. La mayoría quiere invertir el orden. Quiere resultado nuevo sin dirección nueva sin visión nueva. Pero el proceso espiritual trabaja de adentro hacia afuera. Revelaciones internas primero, decisiones alineadas después, impacto visible al final. Ese orden protege la estructura, evita avances frágiles, construye progreso sostenible. En bastidores, mientras atraviesas esta fase, capacidades nuevas están siendo activadas. Tolerancia a la presión, claridad en medio de ambigüedad, lectura más precisa de personas y contextos, capacidad de esperar sin paralizarte, capacidad de actuar sin desesperarte. Nada de eso se instala por accidente, se instala por proceso, por fricción, por confrontación interna honesta, por ajuste de mentalidad continuo. Esa es la arquitectura silenciosa de la renovación. Y hay algo más que suele ocurrir cuando la renovación está cerca de consolidarse. Aumenta la lucidez. Empiezas a ver con más claridad lo que antes no percibías. Entiendes patrones pasados. Reconoces errores sin negarlos ni exagerarlos. Lees tu propia historia con más verdad y menos autoengaño. Esa lucidez no te debilita, te posiciona. Porque quien ve claro, decide mejor, y quien decide mejor, construye mejor su siguiente etapa. La jornada todavía está en movimiento, los bastidores siguen activos, las revelaciones continúan apareciendo en capas, pero la dirección ya no es la misma del inicio. Algo fue limpiado, algo fue removido, algo fue construido, y esa combinación siempre produce renovación real, aunque todavía esté desplegándose paso a paso. Si esta afirmación, salir renovado de esta etapa, resuena con lo que percibes que está ocurriendo dentro de ti, escribe en los comentarios la palabra renovación. Esa palabra captura el sentido profundo de una transformación que todavía sigue tomando forma. Cuando toda esta comprensión sobre proceso, purificación, transformación y renovación empieza a asentarse, surge una pregunta muy hocha y muy honesta. ¿Cómo se vive esto en el día a día sin convertirlo en algo pesado, complicado o inalcanzable? Porque la jornada espiritual real no se sostiene con gestos extremos ocasionales, sino con decisiones pequeñas y consistentes. No se construye con intensidad esporádica, sino con disciplina sencilla. Y aquí aparece una verdad que cambia la mentalidad de muchos. La transformación profunda se apoya en hábitos devocionales simples, repetidos con conciencia. No se trata de añadir peso a tu rutina, sino de añadir dirección.
Una oración corta, diaria, pero verdadera, tiene más impacto que discursos largos sin presencia interior. Cuando la oración deja de ser formalidad y se vuelve conversación franca, algo en los bastidores internos se organiza. No necesitas palabras complejas, necesitas honestidad. A veces una frase directa tiene más fuerza que muchos párrafos. Aquí estoy, necesito claridad, ajústame interior, ordena mis decisiones. Esa clase de diálogo produce alineación progresiva, no siempre emoción intensa, pero sí calibración continua. También entra en juego una práctica olvidada pero extremadamente poderosa, el examen de conciencia cotidiano. No como culpa, sino como lectura de jornada. Detenerte unos minutos para revisar decisiones, reacciones, motivaciones. Preguntarte con verdad dónde reaccioné desde impulso, dónde elegí con conciencia, dónde fui coherente, dónde me autoengañé. Ese ejercicio desarrolla discernimiento acelerado, porque lo que se observa se puede ajustar, lo que no se observa se repite. La transformación necesita observación sin dramatización y corrección sin condena. La entrega consciente es otra actitud clave dentro de este proceso. Entrega no es pasividad, no es cruzar los brazos y esperar, es soltar la necesidad de controlar cada resultado mientras mantienes responsabilidad sobre cada decisión. Es una postura interior que dice, hago mi parte con claridad, pero no intento manipular todos los tiempos y escenarios. Esa entrega reduce ansiedad, reduce fricción mental innecesaria, reduce desgaste emocional. No elimina el esfuerzo, elimina la obsesión por el control total. Y cuando el control baja, la percepción aumenta. La disciplina espiritual simple también tiene un papel decisivo. Simple significa sostenible, no sistemas complicados que duran 3 días, sino prácticas pequeñas que duran meses. Un momento diario de silencio consciente, una lectura breve con reflexión real, una pausa intencional antes de decisiones importantes, un ajuste de lenguaje interior cuando aparece la narrativa negativa automática. Esa acción parece pequeña, pero su impacto acumulativo es enorme. Son microdecisiones que construyen macroestructura interior. Hay una revelación estratégica aquí. La constancia le gana a la intensidad. Mucha gente empieza procesos con fuerza emocional alta y disciplina baja. Eso produce arranques rápidos y abandonos frecuentes. La jornada de purificación y renovación se sostiene con constancia moderada y conciencia creciente. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo continuo. La continuidad crea profundidad. La profundidad crea transformación estable. También es importante entender que estas prácticas no son para ganar puntos, sino para ganar claridad. No son negociación, son alineación. No son requisito frío, sino herramienta viva. Cambiar la mentalidad sobre esto elimina la carga religiosa pesada y revela el valor práctico. La disciplina devocional no es peso, es soporte. No limita, estabiliza. No encierra, orienta. Esa es la verdad oculta que muchos solo descubren cuando prueban con intención real. En bastidores, estas prácticas producen algo muy concreto, reducen ruido interno. Y cuando el ruido baja, la dirección se percibe mejor. Muchas malas decisiones nacen de mente saturada, emoción acelerada y percepción nublada. La pausa devocional ordena el interior. Orden interior mejora decisiones. Mejores decisiones cambian trayectorias. Así funciona el impacto silencioso de la disciplina espiritual aplicada. Otro efecto importante es que estas prácticas fortalecen la coherencia. Empiezas a notar más rápido cuando te sales de tu propia verdad. Detectas antes la incoherencia entre lo que sabes y lo que haces. Esa detección temprana evita desvíos largos. Es como un sistema de corrección de rumbo interno. No evita todos los errores, pero reduce su duración y su alcance. Eso acelera la madurez, y madurez acelera la calidad de la transformación.